Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque nos concede un día más, porque nos ha dado la oportunidad de poder levantarnos en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, porque nos regalas un día más de vida, porque nos concedes una nueva oportunidad. Y sabemos que cada día que tú nos concedes, oh Dios mío, es una bendición nueva que tú nos das. Es porque tu misericordia nos ha alcanzado. Y qué bueno es levantarse en esta mañana y darle gracias al Dios Todopoderoso. Agradecerles por su infinita misericordia, por su gran amor, por el amor que Él ha mostrado para con nosotros, que aún siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros, que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. Él nunca se ha olvidado de ti ni de mí. Él nunca nos ha dejado solos. Él siempre ha estado con nosotros y cada día nos llama a acercarnos a Él, a venir a Él, a acercarnos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Alabamos y exaltamos el santo nombre del Señor, porque Él es santo, Él es digno de suprema alabanza. Él merece que todos nos levantemos cada día y le adoremos, que le agradezcamos por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que Él nos ha dado, porque nos ha bendecido, porque nos ha guardado en el hueco de su mano. Y si en esta mañana estás en pie, yo estoy en pie, es porque Él no se ha olvidado de nosotros. Es porque su misericordia se ha renovado sobre nuestras vidas en esta mañana. Gloria al santo nombre del Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Quiero recordarte en esta mañana que Jesucristo te ama. Él te ama con amor eterno. Él entregó su vida para salvarte, para perdonarte, para limpiarte de toda maldad. Él te ama, aunque muchas veces tú hayas cerrado tu corazón a Él. Él te sigue llamando, Él te sigue hablando. Él quiere consolarte, quiere abrazarte. Él quiere llenar tu vida de su inmenso amor. Ábrele el corazón a Jesús y empieza una vida nueva. Empieza a caminar haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Él quiere que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, pero para ello tenemos que obedecer, tenemos que escucharle con atención cada vez que Él nos habla a través de su palabra. Gloria al Señor. Queremos darte una vez más la bienvenida a Despertando con Jesús, despertando con la palabra de vida, con la palabra de esperanza, con la palabra que renueva, que cambia, que restaura, que sana el corazón herido, que quita toda tristeza. Bendito sea el Señor que nos da una esperanza eterna. Esa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder para hacer de lo imposible posible. Gloria al Señor. Bendecimos su nombre en esta mañana, le alabamos y le exaltamos en este precioso día, porque este es el día que ha hecho el Señor. Este es el día que el Señor nos ha concedido. Y aunque te levantaste quizás sin ánimo, cansado, pero abre el corazón a Jesús, que Él te dará fortaleza en esta mañana, que Él te guiará, que Él te llevará por el camino hacia la verdad que te conduzca a la vida. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Y quiero compartirte la palabra del Señor en esta mañana, en el libro de Mateos, en el capítulo, gloria al Señor, 7, en el verso 21 dice la palabra de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Dice el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bendito sea el Señor. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y notemos que aquí el Señor realmente está hablando aún a aquellos que predicamos su palabra, aún a aquellos que podemos, gloria al Señor, orar por un enfermo y sea sanado en el nombre de Jesús. Pero muchos podemos estar predicando el Evangelio, muchos podemos estar visitando un templo, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Muchos que quizás tengan un ministerio amplio de evangelización, un pastorado amplio o cualquier ministerio, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. No estamos obedeciendo conforme a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, porque el Señor nos manda a hacer su voluntad. Y el ejemplo más claro de ello es nuestro Señor Jesucristo. Él siempre se sometió a la voluntad de su Padre. Él nunca hizo su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y aún en el día cuando Él estaba a punto de ser sacrificado, Él oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Habrán momentos en que la voluntad de Dios nos parece que no es Él, pero es la voluntad de Dios. Hay momentos en que nosotros tenemos que aceptar su voluntad, aunque pareciera que no nos agrada, pero esa es la voluntad de Dios. Y entre la voluntad de Dios está nuestra santificación. En la voluntad de Dios está que nosotros le obedezcamos todo lo que está escrito en esta palabra. Bendito sea el Señor, porque el Señor no quiere que nosotros vivamos engañados, que nosotros vivamos una vida pensando en que todo está bien cuando no estamos practicando ni haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos amemos unos con otros. Gloria al Señor. Y muchas veces ese amor no está en nuestros corazones para con nuestro prójimo. Y aunque prediquemos el Evangelio, pero no amamos al hermano como Dios quiere, no amamos al prójimo como Dios quiere, no somos transparentes delante de los demás y fingimos tener amor por los demás, pero no es tal cosa así en nuestro interior. Y Dios, que conoce todas las cosas, nos advierte. Y como le dicen estos en este pasaje bíblico, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Pero el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Bendito sea el Señor. Tenemos que procurar hacer la voluntad de Dios. Tenemos que procurar en nuestro caminar cristiano vivir una vida agradable a Dios. Y esa vida agradable a Dios solamente, gloria al Señor, se consigue haciendo la voluntad de Dios. Solamente nos llevará por el camino hacia la eternidad cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros somos pacientes en el Señor. Cuando nosotros, por sobre todos los pronósticos, dejamos que sea Dios el que obre en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe.
no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Lo que Dios me dice, lo que Dios le agrada. Eso tiene que ser en nosotros la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Y aquí, como dice la palabra, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay otro versículo que dice, gloria a Dios, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Cuántos le decimos Señor, Señor, pero realmente no es el Señor de nuestras vidas? Realmente no es Dios prioridad en nuestro corazón. Realmente hacemos lo que queremos y no lo que Dios quiere que hagamos. Bendito sea el Señor. Y aunque quizás el Señor nos haya dado dones, pero no estamos haciendo su voluntad. Aunque quizás pensemos que sabemos tanto, y aunque no sepamos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero no estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. En Lucas 6:46 dice la palabra: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Cuando decimos al Señor, mi Señor, estamos diciendo el dueño de mi vida. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. En el Salmo 143, verso 10 dice la palabra: tú eres mi Dios, dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Y que tu buen espíritu me guíe por el camino recto. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor, a obedecerte. Señor, enséñame a caminar en esta vida con integridad. Dame un corazón obediente. Dame un corazón sensible a tu palabra. Dame un corazón libre de rencor, de odio, de avaricia. Un corazón, bendito sea el Señor, limpio delante de tu presencia. Que no aparentemos una vida de santidad cuando no hay tal santidad en nosotros. Que no aparentemos una vida de ser tan misericordiosos cuando realmente no es así dentro de nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Tenemos que buscar cumplir la voluntad de Dios, porque haciendo su voluntad no seremos avergonzados en aquel día. Porque haciendo su voluntad y agradamos a Dios antes que a los hombres, nuestra vida será diferente y estaremos seguros de una salvación eterna con Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. En Mateo, en el capítulo 12, verso 50, gloria al Señor. Cuando alguien le dijo al Señor que lo buscaban su madre y sus hermanos. En el verso 50 dice la palabra: el Señor habló de esta manera: porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre, estos son, gloria a Dios, estos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, esos son mis hermanos. Esos son mis hijos. Esas son mis hijas. Bendito sea el Señor. Y aquí Jesucristo está hablando, porque Jesucristo es nuestro hermano mayor, es nuestro Salvador, es nuestro Rey. Y para ser nosotros ser hermanos de Jesucristo a la vez, tenemos que hacer su voluntad.
porque Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús se sometió a la voluntad de su Padre. Jesús cumplió la palabra de Dios tal y como está escrita. Nada de lo que él tenía que cumplir dejó de cumplir. Todo lo sometió a la obediencia del Padre. Y la voluntad de Dios para con nosotros es nuestra santificación. La voluntad de Dios es para con nosotros es que tengamos amor unos con los otros. Que vivamos en unidad, que seamos uno en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Que así como Él nos ha amado, nos amemos unos con otros. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. La voluntad de Dios, dice en Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Esa es la voluntad de Dios, que nos alejemos del pecado, de los deseos pecaminosos de la carne, de toda inmoralidad, de toda maldad, de todo pecado. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos una vida agradable a Él. La voluntad de Dios es que nosotros le adoremos, le exaltemos y le glorifiquemos y le demos el lugar que a Él le corresponde. Gloria al Señor. En Juan 2:17 dice la palabra, en primera de Juan, dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, vivirá eternamente. El hacer la voluntad de Dios nos garantiza una vida eterna con Cristo Jesús. Pero si no estamos haciendo su voluntad, aunque pasemos tiempos en el Evangelio, aunque oremos diariamente, ayunemos y vivamos una vida que aparenta una vida en orden delante de Dios, pero si no estamos haciendo conforme a su voluntad, podemos ser sorprendidos como el Señor le dijo. Dice en esta palabra: gloria al Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Tenemos que procurar que Jesucristo, Él nos conozca quiénes somos, que practicamos hacer su voluntad, que queremos vivir una vida agradable a Él por sobre todas las cosas. Si en esta mañana esta palabra ha hablado a tu corazón, el Espíritu Santo ha traído esta reflexión a tu corazón, y quizás tengas dones y talentos que el Señor te ha dado, pero no estás haciendo tú su voluntad, esta palabra es para ti en esta mañana. Esta palabra el Señor ha traído directamente a tu corazón. Y empieza a hacer la voluntad de Dios. Empieza a obedecer a Dios. Empieza a vivir una vida agradable delante de Dios. Y si en esta mañana tú nunca le has entregado el corazón a Jesús, y has vivido haciendo tu voluntad, haciendo de tu vida lo que te ha venido en gana, esta palabra también es para ti. El Señor te está hablando para que pongas tu vida en orden delante de Él. Para que en esta mañana le abras el corazón a Jesús y empieces a vivir una vida agradable a Él. Y no vivas una vida, bendito sea el Señor, dándole rienda suelta a los deseos pecaminosos de la carne. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete y cree en el Evangelio y abre el corazón a Jesús en esta mañana. Ora conmigo de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que tú entregaste tu vida por mí en la cruz. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como único y suficiente Salvador.
escribe hoy mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y salvarme. Si ha hecho esta oración, déjame decirte que el Señor Jesucristo te ha perdonado. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Procura hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que vivamos una vida en obediencia a esta palabra. No seas simplemente oidor de esta palabra, sino hacedor de esta palabra. Atesora esta palabra como el tesoro más grande que hayas encontrado en tu vida. Que Dios te bendiga en este precioso día. Que el Señor te guarde y te lleve con bien en donde quiera que vayas. Que la paz, la gracia y la misericordia de Dios te acompañen todos los días de tu vida. Y si estás pasando por cualquier necesidad, confía en el Señor, espera en el Señor, porque Él hará. Dios te bendiga.